6 de la tarde con 21 minutos. Todos recordamos, Mabel, los motines que se generaron en distintas cárceles del país hace, ¿cuánto habrá sido? ¿Un mes, más o menos? Más, sí, sí, quizá claro. un poco más, ¿no? Quizá un poco más. Y cuando se empezaron a discutir políticas, ¿no? O una estrategia en general, ¿no? Para la población carcelaria frente al COVID-19. Ha pasado ya un tiempo y se anuncia ahora desde el INPE la implementación de una nueva estrategia de intervención frente al virus en los penales. Tenemos en la línea telefónica al señor Rafael Castillo, que es presidente encargado del Instituto Nacional Penitenciario, y le damos las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Castillo? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, Renato. Gracias por permitirme llegar a su audiencia. Sí, bueno, estamos pendientes de conocer cuáles son estas nuevas estrategias de intervención frente al COVID-19, ¿no? En todos los penales. Sí, gracias por tu pregunta. La nueva estrategia que ha diseñado el INPE para afrontar el tema de la pandemia y cómo aminorar los efectos del coronavirus en la población penitenciaria es una estrategia coparticipativa por parte de los internos, los trabajadores, que juntamos y unimos esfuerzos a fin de hacer una detección temprana de los primeros síntomas de la enfermedad. ¿Para qué? Para poder paliar y contener el avance de la enfermedad y de la sintomatología, que ésta no se agrave en interno y que no sea evacuado al hospital, a la red de salud, ¿no?, del Ministerio de Salud, para que no, digamos, de una manera, no siga aumentando o colapsando la atención, ¿no? A ver, es decir, sí, a ver, lo detectan temprano entonces y no hay capacidad de aislarlo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo llevan a un centro médico? No, lo que ocurre es que la detección es temprana y se lleva a una zona de aislamiento, las cuales se han identificado dentro de los penales. Generalmente tenemos las zonas que se utilizaban para las actividades de educación y las actividades productivas. Ajá. Entonces, dentro de este problema de salud generalizado, hemos optado por adecuar estas áreas, ¿no?, para la atención oportuna de los internos que comiencen a mostrar una sintomatología que vaya de leve a moderada. Hasta ese nivel... O sea, la cuarentena se va a hacer dentro del mismo penal en un ambiente especialmente diseñado para eso. Sí, están especialmente adaptados, con camas, algunos, en el caso del Lurigancho, por ejemplo, contamos con rayos X para las placas correspondientes y medir cómo va el avance en los pulmones de los internos, con máquinas para hacer electrocardiogramas, para ver el tipo de medicamento que se va a ir utilizando y obviamente con oxígeno. Y entonces estamos hablando de que hay como una suerte de, no sé, por decirlo de alguna manera, pabellones COVID dentro de los penales. Pero, ¿cómo lo detectan? ¿Están haciendo pruebas? ¿Están haciendo pruebas con frecuencia? Estamos de acuerdo a los lineamientos técnicos que nos da el MINSA, ponemos más énfasis en la sintomatología que van presentando los internos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Lurigancho, en este penal, los mismos internos han sido capacitados para detectar esta sintomatología que pasa de una etapa leve a moderada a partir de la medida de temperatura y sobre todo la saturación, del punto de saturación de oxígeno, ¿no? Cuando llega a un punto determinado y la temperatura también es elevada, el mismo interno que ha sido capacitado saca a su compañero del pabellón y lo lleva a esta zona de aislamiento para la atención correspondiente. Ahora, señor Castillo, ¿cómo hacen en los penales, que la mayoría están hacinados o al borde del hacinamiento? No sé, ¿se usan mascarillas? ¿Cómo se guarda el distanciamiento social? ¿Hay acceso permanente a agua y jabón? ¿Hay gel disponible? ¿Esas medidas que son, digamos, elementales, se están cumpliendo en las cárceles del Perú? Renato, tu pregunta me permite explicar un poco también las primeras medidas que se tomaron. Respecto a la atención y contención del coronavirus.
Ya hemos repartido una serie de elementos, kits de higiene dentro de nuestro personal, para que es muy importante que nuestro personal mantenga los niveles de higiene correspondientes con el lavado de manos, jabón y alcohol. Asimismo, hemos repartido mascarillas, más de 110.000 mascarillas que nos ha brindado el Ministerio de Salud. Son mascarillas reutilizables que soportan unas más o menos 80 a 100 lavadas, ¿no? Nuestro personal y los internos están usando ese tipo de mascarillas. Además, hemos proveído a los internos también de útiles de aseo. Estamos procurando hacer las desinfecciones correspondientes para bajar la carga viral dentro de los penales, donde se observa generalmente una carga bastante fuerte, ¿no? Por los niveles de hacinamiento, como bien has mencionado. ¿Y qué es lo que están haciendo, si me permite, qué es lo que están haciendo con la población adulto mayor cuya salud es notable que es deteriorada, con los tuberculosos y con los seropositivos? Este tipo de población vulnerable está adecuadamente identificada. Se le hace un seguimiento mucho más exhaustivo, ¿no? Más detallado, y a los primeros síntomas se les evacúa a la zona de aislamiento COVID, ¿no? Para poder darle la atención correspondiente. Vamos a hacer una pausa y seguimos después del corte conversando con el señor Rafael Castillo, presidente encargado del Instituto Nacional Penitenciario, para que nos dé más detalles de esta nueva estrategia ofensiva para contener el virus en las cárceles del Perú. Volvemos. De pronto seguimos conversando con Rafael Castillo, es el presidente encargado del Instituto Nacional Penitenciario, y nos contaba las estrategias que se están tomando bastante más detalladas, ¿no? Sí hay un vuelco, por lo menos en cuanto a la información o a lo que se comunica de lo que se está haciendo dentro de los penales. Yo tenía dos preguntas para continuar, señor Castillo. Una es, hace algunos días salió publicado en Normas Legales ya la lista de personas que se les conmutó la pena o recibieron una gracia presidencial. ¿Eso ha aliviado en algo la carga o se necesita mucho más? Y por otro lado, por favor, también le pediría que nos dé la cifra hasta el momento de fallecidos y contagiados. Gracias, Mabel. Hasta el momento, a la fecha, se han visto en líneas generales una frase que siempre busco decir y compartir, es que el INPE no para. El INPE, desde que se inició el estado de emergencia, ha recibido cerca de 900 nuevos ingresos por parte de los operadores de justicia, específicamente del Poder Judicial, y ha liberado o excarcelado alrededor de 4.700 internos. De ellos, de esta cantidad, hay que decir que 1.442 han sido liberados por los mecanismos que se han venido presentando por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Hay que resaltar que 961 de ellos son liberados por los mecanismos simplificados para la excarcelación de omisos de asistencia familiar, ¿no? 332 internos han sido beneficiados con gracias presidenciales y 149 internos han sido excarcelados debido a la función que ha desarrollado la defensa pública del Ministerio de Justicia. Entonces, respecto a tu otra pregunta acerca de las cifras de internos fallecidos, tengo que lamentablemente informar a toda la ciudadanía que a la fecha hemos tenido 221 internos que han fallecido dentro del sistema penitenciario. Cabe decir que esta cifra no representa, más o menos, es un universo bastante pequeño, pero sin embargo es un hecho bastante lamentable. También a la fecha, como parte de esta estrategia, estamos monitoreando los estadios que tenemos en la atención. Por ejemplo, tenemos alrededor de 900 internos en aislamiento en todo el sistema penitenciario, de los cuales se reparten en un total de 36 establecimientos penitenciarios, que la enfermedad no se presenta en la misma intensidad
en todos estos 36 establecimientos penitenciarios. Tenemos establecimientos penitenciarios cuyo índice es bastante alto, ¿no? Por ejemplo, el penal del Lurigancho, que es donde se ha establecido la estrategia con una mayor capacidad de respuesta, debido a que el penal del Lurigancho tiene actualmente más de 9.400 internos. Es el penal más grande del Perú y uno de los más grandes de la región acá en Sudamérica. Entonces era necesario hacer una intervención mucho más amplia. Ahorita el Lurigancho tiene, por ejemplo, capacidad para más de 115 camas de atención, tanto para el área COVID moderado como para recuperación. Y tiene todo un staff de médicos, de personal médico, entre médicos, especialistas, neumólogos, enfermeros, técnicos de la enfermería, que llega al número de 60 especialistas de la salud, ¿no? ¿Y entre el personal del INPE hay bajas, hay fallecidos? Lamentablemente tenemos 17 trabajadores penitenciarios que han fallecido por COVID. Es algo bastante lamentable. Sí. Es una evidencia del nivel de sacrificio que tiene nuestro personal. Están dignamente considerados como héroes en esta guerra contra el COVID, ¿no? Por el Estado. Asimismo, tenemos que reconocer el nivel de compromiso en situaciones tan adversas de nuestro personal penitenciario. Y con el déficit que hay de personal penitenciario, ¿qué ocurre con aquellos que están contagiados? ¿Dónde pasan la cuarentena? ¿Tienen que dejar de asistir al trabajo? Sí, justamente tanto nuestro personal de seguridad y nuestro personal de salud lamentablemente son los que vienen registrando mayor índice de contagio. Tenemos alrededor de 700 trabajadores que ahorita están haciendo cuarentena en su casa, siendo monitoreados adecuadamente por nuestra área de recursos humanos, ¿no? También tenemos algunos trabajadores que están internados en el sistema de salud, recibiendo la atención correspondiente debido a que su sintomatología no ha evolucionado favorablemente. Antes de una última irnos, pregunta que no sé si era la misma que quería hacer Mabel. Hay una modelo, Joana González, argentina, que bueno, ya tiene varias temporadas en el país y hoy en sus redes sociales ha denunciado, en realidad no lo decía con ánimo de denuncia, pero en el fondo constituye una denuncia que desde, no sé si precisó el penal, Mabel, pero en todo caso que le han estado enviando a su representante Ancón. Fotos, videos desde Ancón, ¿no? Sí, fotos y videos, digamos, obscenos, ¿no? Con contenido sexual. Y uno se pregunta cómo disponen los internos de celulares para hacer ese tipo de envíos. Sí, bueno, respecto a tu pregunta, Renato, la señorita Joana González refiere que habría recibido comunicación por parte de internos de un penal, sería el penal de Ancón, no ha precisado si es Ancón 1 o Ancón 2. Sin embargo, llama la atención de que estos penales cuentan con bloqueadores. Entonces, sin embargo, se ha dispuesto que se investigue y se tomen las medidas de seguridad necesarias a fin de dejar fuera de discusión el uso de celulares dentro del penal, ¿no? El director, tanto de Ancón 1 como la directora de Ancón 2, están tomando las medidas correspondientes y pronto tendremos novedades, seguramente. Sí, porque no solamente habla de estos envíos obscenos, sino también ella refiere que es como que si hubiese una constante comunicación de parte de los internos que son parte de sus fans y que reciben muestras de cariño, ¿no? O sea, habla de estos dos asuntos y lo mejor, sin duda, por supuesto, sería investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, vamos, ¿cómo pueden, más allá del hecho que es totalmente condenable que envíen estas imágenes obscenas, pues se supone que ahí no debe haber celulares, ¿no? Por supuesto, Mabel. Esto es materia de investigación que la cual se ha dispuesto el día de hoy. Apenas tuvimos noticias y la información y se ha corrido traslado a los directores penales para que tomen las medidas correspondientes.
Muy bien, señor Castillo. Gracias Muchas por gracias. estos minutos y bueno, y suerte con las estrategias que se están siguiendo dentro de los penales para Sí. evitar que hayan más muertes. Lo Muchísimas importante, Mabel, es que se esté incluyendo, ¿no?, la población penitenciaria en la coordinación de estas medidas, porque de alguna forma los hacen partícipes también de su propia suerte, por lo menos durante esta pandemia. Eso está bien. Muy bien. Muy bien, gracias a Rafael Castillo, Muchas presidente gracias. encargado del Instituto Nacional Penitenciario. Tenemos que hacer la pausa, ya regresamos, estamos en RPP, La Voz del Perú.